Muy buenas tardes, queridas alumnas del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Queremos agradecerles a ustedes dos porque gracias a su constante ausencia se ha creado ahora un nuevo modo de asistencia, valga la redundancia, dentro del mundo en el cual estamos. Es decir, ahora el alumno podrá asistir presencialmente, podrá hacerlo también virtualmente, y una tercera posibilidad, que es la que ustedes están practicando, es la de ausencialmente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes son alumnas ausentes. No sé si estarán siguiendo las clases que estamos dando. Ahí nos estamos desarrollando, estamos explicando cómo se trabaja el análisis de un determinado objeto de investigación, que en este caso está definido incluso ya con un título, ¿no? Que es el tema de las relaciones amorosas en dos cuentos de Juan José Arreola, ¿no? Ya nosotros estamos trabajando, aunque solos, porque sabemos que ustedes desde la distancia del espacio sideral siguen nuestras indicaciones, realizan las tareas que se les va encomendando. Y no crean ustedes que esta tarea es sencilla y poco válida para el futuro de ustedes. Por el contrario, ¿no? Ustedes están aprendiendo cómo trabajar en el campo de la crítica literaria, que es en el campo en el cual ustedes se desarrollarán en el futuro. Por eso tiene valor, tiene importancia, tiene relevancia el trabajo que yo realizo. Además, yo no soy una persona que solamente explique, sino que además siempre yo estoy trabajando. Acá ustedes podrán ver, por ejemplo, este libro, ¿no?, que se publicó el año 2020. Es un libro justamente de análisis de textos narrativos. Fue presentado oficialmente, ya se ha distribuido no solo en Lima, sino en el extranjero, pero es producto de mi trabajo como crítico literario en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, mi trabajo sí tiene frutos. Igualmente no les he traído, ¿no? Porque también el año anterior había publicado un libro en el que reunía ensayos también de análisis, principalmente de obras narrativas, ¿no? Y este libro fue generosamente publicado, editado por el gran escritor peruano Eduardo González Viaña en su editorial Axiara, que reside en Nueva York. De manera que el trabajo que hacemos, que ustedes están ignorando olímpicamente, sí es un trabajo valioso, sí es un trabajo relevante, sobre todo porque entiendo que ustedes han entrado a este campo de los estudios literarios de manera voluntaria, ¿no? Y que dentro de este mundo de la academia sanmarquina, de la Escuela de Literatura, ustedes están realizando esta labor de aprendizaje de cómo se desarrolla el análisis, de cómo se va trabajando, ¿no? De cómo se va elaborando este trabajo, que implica que el punto de partida es la lectura, sin duda, ¿no? Por eso el curso se llama Lecturas Literarias Hispanoamericanas. Entonces, el punto de partida, pero el punto que constantemente estamos utilizando, es justamente la lectura especializada, la lectura analítica, la lectura que además va generando una cantidad de conocimientos que pueden ser tomados como frases, como párrafos en los apuntes que ustedes seguramente tienen a la mano para allí escribir
todo aquello que estamos desarrollando. Entonces, para volver al hilo principal, diríamos, de este trabajo destinado a producir un artículo científico, ¿no? Que lo vamos a hacer y yo lo voy a terminar yo y se lo voy a mandar de homenaje a ustedes por su colaboración, ¿no? Entonces, ya decíamos que el tema principal es el del tema de las relaciones amorosas en dos relatos de Juan José Arriola, un gran escritor hispanoamericano. Nació en México, pero su obra es trascendente, no solamente en su país, su obra es importante a nivel hispanoamericano, yo diría incluso a nivel mundial, porque Juan José Arriola está indicado como uno de los más representativos y genuinos exponentes, creadores de la narrativa breve, ¿no? Principalmente los cuentos, pero también otro tipo de textos narrativos un tanto diferentes y que han sido producto de su creatividad, que han sido producto de su originalidad, de su deseo de innovación, ¿no? De su deseo de enriquecer el mundo de la literatura. Entonces, en esta instancia de la clase, para continuar ahora, porque ya hemos avanzado bastante en relación con el texto anterior, que es Eva, ¿no? Así de simple es el nombre de nuestro cuento, Eva, y ya hemos hecho un análisis, recuerden ustedes, ¿no? Incluso en relación con ese análisis, como en él se mencionan hasta dos autores que cita uno de los personajes en defensa de sus lastimados derechos, ¿no? Uno de los personajes de este relato cita a Wachofen y Volpe, y yo les indiqué en la clase respectiva que ustedes, cuando reaparecieran de acá a 100 años de soledad, ustedes traigan la información acerca de esos dos escritores para ver en qué medida Juan José Arriola, que es un hombre culto, ha considerado, ¿no? Incluso en el propio texto, como ya lo vimos en su oportunidad en la clase anterior, se ha permitido el narrador de Eva, que es un narrador omnisciente, se ha permitido citar textualmente, si no me equivoco, una cita de uno de estos autores, claro, de Volpe, no los primeros, pero sí su párrafo referido justamente al tema de las relaciones femeninas y en particular al tema de cómo la mujer a lo largo de la historia y desde la prehistoria probablemente ha sufrido una serie de marginaciones, una serie de agresiones, de abusos, de injusticias de todo tipo, tanto de carácter físico, material, como también de carácter espiritual, intelectual, educativo, ¿no? Y que ha sido justamente resaltado como un tema importante, no solamente en Juan José Arriola, sino, diríamos, en una gran cantidad de autores, para hablar solo de la literatura hispanoamericana, entre los siglos XIX y XX, ¿no? Y sin olvidar que entre las antecedentes de ese grito cada vez más profundo, cada vez más integral, el grito de las mujeres por la libertad, está precisamente nuestra queridísima escritora Sor Juana Inés de la Cruz, porque recuerden que es el famoso poema que comienza diciendo: hombres necios que acusáis a las mujeres, ¿no? Que he escuchado en la magnífica voz de la poeta Eliana Vázquez Colichón. Entonces también, fíjese, a largo plazo, este texto famoso de la escritora genial
mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, también entraría como parte de nuestro marco bibliográfico, porque luego de analizar los textos, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, tenemos que seguir trabajando alrededor de, diríamos, datos acerca del propio texto, acerca del propio autor, porque eso irá, ¿no? Como suele ocurrir en los libros de esta editorial Cátedra, que a mí mucho me gustaría que en el futuro ustedes pudieran, por ejemplo, ¿no? Pudieran llegar a trabajar para la editorial Cátedra. Acá tenemos a la vista este volumen, por ejemplo. Es interesante porque, miren, este volumen que contiene principalmente, contiene cuentos, no todos, pero sí algunos de los cuentos escritos por Julio Ramón Ribeiro. Hay una buena cantidad de cuentos, entonces si yo me voy al índice, encuentro que sí, hay una representativa, no tan abundante, pero sí hay un buen número de cuentos que ustedes pueden leer. Pero este libro está acompañado de un trabajo preliminar, es decir, de un trabajo de análisis, de un trabajo de crítica literaria, como el que ustedes deberían hacer en el caso que se les encargue, por ejemplo, hacer el trabajo preliminar, la parte previa en la edición de un texto, ¿no? En este caso, quien ha preparado el estudio preliminar y la edición del texto, ¿no? Es María Teresa Pérez. Entonces, fíjense qué importantes funciones podrán ustedes cumplir en el futuro, considerando que podrán ser críticas literarias destacadas a nivel peruano e hispanoamericano, y podrán ser también consideradas como editoras de obras importantes en la poesía, en la narrativa, en la dramaturgia o en cualquier otro campo, ¿no? Y ustedes harán su propia selección de obras que quieren analizar, que quieren luego reunir estos análisis y publicar un libro. Todo eso es válido, todo eso es propio del campo académico, laboral, científico, de los estudios literarios. Lo digo yo, que soy un literato, ¿no? Que trabajo como literato desde hace varias décadas y comparto, he publicado varios libros, por cierto, ¿no? Y comparto mis conocimientos con mis alumnos y tengo una interacción muy fructífera con muchos de ellos, que ahora ya son prominentes críticos, especialistas en Estados Unidos, en Europa, en fin, de manera que mi obra, como la de mis colegas sanmarquinos, ha sido trascendente. Eso mismo es lo que queremos con respecto a ustedes. Entonces, yendo al grano, vamos ahora a leer y releer quizá, y luego comenzar el análisis de este segundo texto, en el cual se desarrolla de otra manera, desde otro punto de vista, ¿no? Con otro tipo de estrategia, este tema que nos interesa, que es desde las relaciones amorosas, de las cuales ustedes también son parte, ¿no? Porque ustedes son hijas de un hombre y de una mujer, tuvieron relaciones matrimoniales, no lo sé, pero que dentro de ese hogar del cual ustedes forman parte o formaban parte, pues seguramente algunas veces vieron estas situaciones conflictivas, porque es lo propio del mundo humano el que se desarrolle a través de una sucesión de situaciones, de circunstancias que se van dando a lo largo de las horas, de los días, de las semanas, de los meses, de los años, de las décadas, qué sé yo, porque la temporalidad es la dimensión, lo espacio-temporal es la dimensión donde se realizan todas las actividades, incluidos estos trabajos, incluidas estas clases
en las cuales el profesor les enseña cómo hacer algo útil, algo productivo, algo válido, relevante, científico, metódico, que sea el aporte de ustedes a sus estudios literarios, a su profesión, y no, me gustaría que sean unas renombradas críticas literarias, ¿no? Bien, entonces dentro de este proyecto que estamos llevando adelante, el análisis de este tema de la relación, que es tan interesante, hemos tomado, ¿no?, en forma personal, ha sido una decisión nuestra, no de ustedes, hay que hacer constar también ese detalle. Hay un cuento que está en el famoso libro Confabulario Personal. Acá tengo a la mano un ejemplar, ¿no? Lo he hecho empastar para que se conserve mejor. Ahí tienen ustedes el Confabulario Personal de Juan José Arriola, ¿no? Es esta la fuente, diríamos, la fuente confiable con la que estamos trabajando, y las transcripciones que se han hecho para los materiales del curso que ustedes manejan han tenido como base esta edición, este ejemplar que conservo yo ya durante algunos años, ¿no? Porque es una edición autorizada, es una edición, y yo personalmente me he encargado de transcribir, de tipear, porque es parte de mi trabajo también, tipear los textos, no solamente leerlos, interpretarlos, sino incluso tipearlos de tal manera que estén al alcance de ustedes y que luego podamos hacer el análisis respectivo. Todo eso es parte, señores, en todo trabajo siempre hay aspectos trascendentes, impactantes, de extrema importancia, pero también hay trabajos, actividades en diferentes planos, ¿no? Es como un edificio de 20 pisos, implica el uso de grandes máquinas, como también el de pequeñas herramientas, y por cierto la presencia del maestro de obra, de los obreros, qué sé yo. De la misma manera, hacer un texto es construir un cuento, como en este caso, y qué interesante además la relación con el propio título que acabamos de señalar, ¿no?, al decir que un texto es una construcción. Y bueno, todos los sucesos que están en este texto que vamos a leer ahora, justamente ocurren dentro de una construcción, ojo, construcción en el sentido material. ¿Qué es una construcción? Es un edificio, ¿no?, que tiene una cierta forma piramidal, vamos a decir así, ¿no? Es así un edificio horizontal con una cierta altura, y que se ha construido especialmente desde hace milenios, diríamos, para desde allí para que desde allí una persona pueda avisorar, pueda tener una mirada amplia del mar, ¿no? Y para ver si nos vienen barcos amigos o barcos enemigos. Entonces todo lo que ocurre, remarco esto, transcurre dentro de un espacio sin duda pequeño, porque los faros no son tampoco construcciones grandes, no son muy grandes. Ustedes conocen el que está aquí en la Costa Verde y ven que no es pues un faro impresionante, así como el edificio de 20 pisos, no. Lo sumo tendrá la altura de un edificio de 2 o 3 pisos, no más, no considero. Y dentro de ese ambiente cerrado, dentro de ese ambiente así bien concentrado, verticalmente, ¿no?, que probablemente tenga pisos, tenga ventanas y otros elementos para ser utilizado por los trabajadores de ese lugar, allí en ese espacio tiene lugar esta historia. No hay que olvidar, por otra parte, este es un aspecto que tiene que ver con el título, el faro, ¿no?, es una construcción antigua y por tanto tiene un recorrido
reconocimiento, es un objeto, es una construcción válida, representativa, inventada por el hombre, instalada en diferentes partes de los océanos o al frente de los océanos. Es algo válido que incluso nos remite al famoso el Faro de Alejandría, ¿no?, que constaba como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. De modo que, por lo menos desde los tiempos griegos, de los tiempos homéricos, en la Grecia querida, que aún no hemos llegado allí, existía ese famoso Faro de Alejandría, ¿no? Alejandría creo que es una ciudad que se llama así en homenaje a Alejandro Magno. Bueno, aquí no es ese Faro de Alejandría, en todo caso es el faro que nosotros hemos identificado y que da su nombre a este relato breve que voy a leer a continuación, y luego procederemos a un análisis de este elemento importante que, repito, está distribuido en diferentes partes del mundo. Esto también señala la relación que hay entre el mundo real, entre el mundo empírico y el mundo simbólico, el mundo imaginario, el mundo ficticio de la literatura. El narrador de este relato se ha valido a lo largo de todo el relato de una serie de elementos que provienen del mundo real, y con todos ellos, personajes, objetos, acciones, sentimientos, ha construido este mundo posible, este mundo literario, este mundo narrativo, en el cual transcurren ciertos hechos o se dan ciertas situaciones que son relevantes y por las cuales el narrador, ya lo conoceremos, ¿no?, cree por conveniente poner por escrito estas acciones o sentimientos, ¿no?, que son de carácter conflictivo. Eso hay que señalarlo desde el comienzo, pero lo hace con una prosa transparente, no simula ser un narrador de altos quilates, sino en todo caso un narrador eficiente, un narrador valioso, porque unos problemas que se tiene cuando uno lee por primera vez este texto, eso también es importante, quizá uno resulta un tanto confundido, ¿no? Pero ya en una segunda lectura uno puede discernir mejor cómo está elaborado el texto, cómo está estructurado en tanto tal a partir de la elección del narrador que ha hecho Juan José Arriola, a quien rendimos un homenaje por habernos regalado este texto. Paso a leer el texto. Voy a mover este mueble para poder para que me escuchen mejor, ¿no? Dice el Faro. Comenzamos. Lo que hace Genaro es horrible. Se sirve de armas imprevistas. Nuestra situación se vuelve asquerosa. Ayer, en la mesa, nos contó una historia de cornudo. Era en realidad graciosa, pero como si Amelia y yo pudiéramos reírnos. Genaro la estropeó con sus grandes carcajadas falsas. Decía, comillas, ¿es que hay algo más chistoso? Serán comillas, y se pasaba la mano por la frente, encogiendo los dedos, como buscándose algo. Volví a reír. ¿Cómo se sentirá llevar cuernos? No tomaba en cuenta para nada
nuestra confusión. Amelia estaba desesperada. Yo tenía ganas de insultar a Genaro, de decirle toda la verdad a gritos, de salirme corriendo y de no volver nunca más. Pero como siempre, algo me detenía. Amelia, tal vez aniquilada en la situación intolerable. Hace ya algún tiempo que la actitud de Genaro nos sorprendía. Se iba volviendo cada vez más tonto, Aceptaba explicaciones increíbles, daba lugar y tiempo para nuestras más descabelladas entrevistas. Hizo 10 veces la comedia del viaje, pero siempre volvía el día previsto. Nos absteníamos inútilmente en su ausencia. De regreso, traía pequeños regalos y nos estrechaba de modo inmoral, besándonos casi el cuello, teniéndonos excesivamente contra su pecho. Amelia llegó a desfallecer de repugnancia entre semejantes abrazos. Al principio hacíamos las cosas con temor, creyendo correr un gran riesgo. La impresión de que Genaro iba a descubrirnos en cualquier momento teñía nuestro amor de miedo y de vergüenza. La cosa era clara y limpia en este sentido. El drama flotaba realmente sobre nosotros, dando dignidad a la culpa. Genaro lo ha echado a perder. Ahora estamos envueltos en algo turbio, denso y pesado. Nos amamos con desgana, hastiados como esposos. Hemos adquirido poco a poco la costumbre insípida de tolerar a Genaro. Su presencia es insoportable porque no nos estorba, más bien facilita la rutina y provoca el cansancio. A veces el mensajero que nos trae las provisiones dice que la supresión de este faro es un hecho. Nos alegramos, Amelia y yo, en secreto. Genaro se aflige visiblemente. ¿A dónde iremos?, nos dice. Somos aquí tan felices, suspira. Luego, buscando mis ojos, comillas, tú vendrás con nosotros, a donde quiera que vayamos, cierra comillas, y se queda mirando al mar con melancolía. Como ven ustedes, es un relato relativamente breve, no muy extenso, pero que el narrador, ¿no? Nos ha confiado a nosotros, los lectores, de manera un poco dramática, de manera un poco tensa, ¿no? Para que podamos comprender esta situación en la que se encuentran dentro de ese faro que probablemente, quizá en el futuro, pueda ser suprimido, ¿no? Y por tanto los personajes de esta historia tengan que dejar ese lugar
y como se dice al final, no se sabe a dónde tendrían que irse, pero Genaro asegura en todo caso que le asegura al narrador que él irá con ellos a donde vaya, ¿no? Bueno, esto es interesante en cuanto a la trama. Como ven, presenta una situación conflictiva diferente al que se presentaba en Eva, donde hay solamente dos personajes, ¿no? Y el narrador es omnisciente allí. En cambio acá nos encontramos con un cuento de Juan José Arreola, breve, ¿no? Que tiene tres personajes, y de esos tres personajes, uno de ellos cumple la función de narrador en primera persona, lo que se llama también técnicamente el narrador autodiegético, es decir, aquel que cuenta una historia de la cual él forma parte, y vaya si no forma parte de esta historia, que en realidad pues es un triángulo amoroso, ¿no? En el que participan, diríamos, la mujer que comete infidelidad se llama Amelia, ¿no? Su esposo, legalmente hablando, se llama Genaro, porque se ha mencionado así, y quien narra la historia es precisamente el que en complicidad con Amelia comete actos de infidelidad, incluso en presencia o con el conocimiento tácito del esposo. Este personaje no tiene nombre, nunca menciona su propio nombre, ¿no? Sino que él cumple la función de narrador, el que cuenta la historia de principio a fin, ¿no? Y que a través de él entonces conocemos esta situación, este cuadro de acciones, de circunstancias, ¿no? Que involucra a estos tres personajes claramente en un triángulo amoroso, ¿no? Que visto desde la perspectiva moral es algo condenable, ¿no? No es precisamente una acción aceptada, ¿no? Por el contrario, puede ser motivo para promover un juicio, ¿no? En contra de los que cometen este adulterio, que en este caso serían Amelia y el narrador, ¿no? Pero acá lo curioso de este relato, y lo que le parece monstruoso al narrador, es decir, al adúltero, ¿no? Al adúltero, lo que le parece monstruoso a él es que Genaro, ¿no? En vez de reaccionar en contra de esta situación que a él lo denigra, acepta de buen grado, de manera más implícita que explícita, aunque también de ambas formas, acepta esta situación, ¿no? En la cual él resulta el cornudo, es decir, el marido engañado, ¿no? Bien, entonces en cuanto diríamos al narrador, debemos señalar que es un narrador autodiegético en primera persona, que nunca menciona su nombre, sino que se dedica a confiarnos a los lectores los detalles de esta historia. Básicamente, diríamos, sigue un orden lineal, pero con cierto empleo de analepsis, es decir, de recuerdos anteriores al día en el que está contando estos sucesos para él
escabrosos, ¿no? Entonces recurre a ciertas figuras, principalmente la analepsis, para recordar situaciones o comportamientos o situaciones y de esa manera convencernos a los lectores, porque el texto tiene también una función persuasiva, ¿no? Convencernos a los lectores de estos hechos y de alguna manera, aunque este es algo poco probable, ¿no? Poco ético, de alguna manera lograr la, no sé si la complacencia, en todo caso la aprobación, ¿no? De estos hechos reprobables desde un punto de vista, moral, ético, jurídico, ¿no? Ahora, el punto de partida, diríamos, anterior al surgimiento de los sucesos, pero porque desde este punto de vista el narrador comienza en media res, es decir, comienza ya en pleno desarrollo, ya cuando el conflicto ha crecido a límites bastante desmesurados, ¿no? Que pueden ser a la larga muy perjudiciales, no solamente para él, sino para los tres, ¿no? En fin, narrador, como les decía, maneja de ese modo linealmente, pero se permite, como les digo, alcanzarnos información sobre los antecedentes de este hecho, porque no se nos dice desde cuándo conoció a Amelia o cuándo fue la primera vez que cometieron una relación de infidelidad, ya que el relato comienza cuando ellos están siendo infieles, están cometiendo infidelidades allí en el Faro, probablemente en algunas oportunidades, y en otras, bueno, principalmente en el Faro, ¿no? Porque se menciona que Genaro salió varias veces de viaje, ¿no? Lo cual daba oportunidad para que ellos pudieran cometer infidelidad. Sin embargo, recalca también que Genaro anunciaba el viaje, ¿no? Y llegaba de regreso al Faro el día previsto, cumplía, ¿no? Era puntual, no dejaba de asistir al Faro aquel día que había anunciado con antelación para que ambos amantes pudieran realizar su delito. Pero dice el narrador que está enfrascado en esta situación, que esa regularidad observada o practicada por Genaro solo en apariencia era favorable para el desarrollo o la permanencia de la infidelidad, porque en realidad la estrategia que emplea Genaro es la de, ciertamente, conocer la infidelidad, haberla constatado, pero su reacción es original porque de alguna forma podemos decir se está vengando de la acción de Amelia, su esposa, y también el otro personaje, pero se está vengando de una manera sutil, de una manera irónica, ¿no? De un modo inesperado en la lógica o en este tipo de relatos, ¿no? Y eso es lo que hace interesante, pues, a esta historia que trata una temática común, universal, pero en la que vemos que Arriola se permite señalar este aspecto diferente, ¿no? Que le da personalidad, le da mayor peso a este relato, ¿no?
Es interesante también, como decía al comienzo, señalar pues entonces este criterio que tuvo de asegurar la unidad de lugar y de acción, habiendo elegido, al haber elegido el faro, ¿no? Entonces, para el lector es más fácil imaginarse todos los hechos que están sucediendo dentro de ese lugar. Aunque el narrador, dicho sea de paso, no es nada descriptivo, no utiliza la técnica de la descripción, simplemente se refiere al faro, ¿no? Así, bueno, ciertos lugares, la mesa, la silla, ¿no? La sala, el comedor principalmente, ¿no? Y entonces la visión que tiene el lector es una visión mínima, una visión no tan trascendente. Lo importante en todo caso es que es dentro de este espacio cerrado, dentro de este espacio muy restringido, donde ocurre este drama humano, ¿no? Efectivamente eso suele ocurrir en la literatura, que a veces en espacios mínimos ocurren sucesos increíbles, ocurren sucesos que van más allá de la lógica, del sentido común, ¿no? Como por ejemplo en el relato La Metamorfosis de Kafka, la vida de este ser humano que se transformó en animal y que discurre ahí su existencia en un espacio cerrado de la casa donde habitó con su familia, ¿no? Y que por algún acto de la naturaleza se produjo esta mutación, esta metamorfosis. Dicho sea de paso, la metamorfosis es uno de los grandes temas dentro de la literatura de todos los tiempos. No voy a recordar algunos textos, quizás lo haga después, pero sí quiero mencionar entonces que este narrador, además de hacerlo en primera persona, nos va contando progresivamente, ¿no? Sin sobresaltos, sin violencia, con el ánimo contenido, desalentado, preocupado, con el sentimiento de culpa de un hombre que está siendo infiel, ¿no? Pero que tiene que fingir, tiene que aparentar que no hay tal situación frente a Genaro, ¿no? Él finge no estar cometiendo infidelidad, mientras que Genaro, diríamos así, no lo llama infiel, ¿no? Pero su comportamiento, y eso es el descubrimiento que va haciendo el narrador poco a poco y va entregándonos esta información para que entendamos por qué se siente así, de ese modo, golpeado por esta situación. Digo, el personaje de Genaro recurre a una estrategia, no sé si llamarla invisible, indirecta, muy sutil, ¿no? muy sutil, irónica, porque le hace saber a ambos que él sí conoce de la infidelidad, pero en vez de castigarlos o de haber votado a Amelia o votado a los dos, o de haber votado a Amelia, perdón, al narrador, se podría haberse quedado con Amelia y le habría propinado una paliza de padre y señor mío, pero no, él no adopta esa actitud, ¿no? Su comportamiento, su psicología es lo que le interesa destacar al narrador, ¿no? Porque esta psicología, estos gestos, estas decisiones,
este ánimo de Genaro, ¿no? Que él percibe, porque es un personaje pues, lógicamente acucioso, porque está de por medio también su vida, su pellejo, y también el de Amelia, ¿no? Entonces este narrador, perdón, este personaje Genaro, el esposo infiel, ¿no? Aparentemente tolera, aparentemente aprueba, ¿no? En un plano aparente, aprueba esta relación de infidelidad, tanto así que ofrece llevarse con ellos al narrador en el caso de que fueran ellos expulsados o que el faro se cerrara, ¿no? Esto, claro, entristece, preocupa al narrador, pero en cambio está feliz el Genaro con esta probable situación. Sí, probable porque no se ha concretado todavía. Entonces, este es un cuento de atmósfera, un cuento en el cual hay una relación conflictiva, oculta, compleja, que lleva a una situación desesperada a quien es uno de los protagonistas de estos hechos, de la infidelidad, ¿no? Es decir, aquí el relato no solamente se centra en la infidelidad, sino principalmente nos muestra diríamos, el testimonio del narrador y él, el narrador, nos sorprende, ese, digamos, el aporte que nos da, nos sorprende, nos hace extrañar que Genaro adopte esa actitud que golpea moralmente, éticamente golpea al narrador y es golpeado por este castigo, porque es un castigo que está sufriendo, lo que hace que él recuerde, ¿no? Recuerde esta circunstancia que está viviendo, es decir, nos está contando de algo que está transcurriendo, que no ha tenido un desenlace, ¿no? Es decir, el relato centra sus acciones en un momento de tensión, que ya no hay una marcha atrás, ¿no? Ya la infidelidad, en fin, no solamente ha sido realizada, sino ha sido ya descubierta por el interesado, por el que es víctima de este acto, pero lo sorprendente, lo original, lo que aporta, a mi modo de ver, algo diferente, es la conducta, ¿no? La conducta de Genaro, ¿no? que es una conducta digresiva, es decir, no es una conducta convencional ni común y corriente esta reacción que tiene él frente a su enemigo, ¿no? Frente a su rival, que lo convencional sería que lo bote, que lo golpee, o que le enjuicie, o que lo maltrate, ¿sí? Qué sé yo, incluso que puede llegar al asesinato, ¿no? Lo que ha preferido, en cambio, Genaro es emplear otra manera de, si se quiere, menoscabar la dignidad, de hacer evidente la sinvergüencería de este personaje que trabaja allí. Hay una relación laboral de por medio, ¿no? Eso es algo que en todo caso se entiende, que los tres personajes trabajan allí, ¿no? Eso es lo que se entiende. Ahora, claro, lo curioso es que siendo los tres probables trabajadores del faro,
dentro de ese trío, dentro de ese triángulo de personajes, exista esta relación de infidelidad, ¿no? Este engaño amoroso que cometen Amelia, que es la única mujer de este personaje, y el narrador innominado, que es el que nos da a conocer estos hechos, que nos confiesa, ¿no? Los lectores somos para él una especie de escuchas, ¿no? Una especie de receptores atentos a captar toda esta situación en la que se ha metido, ¿no? En la que se ha metido él, y claro, esta opción que él ha tomado es algo que ocurre con suma frecuencia en el mundo real, ¿no? Imagínense ustedes si quisiéramos hacer la estadística del número de infidelidades que se cometen solo en la ciudad de Lima, nos quedaríamos asombrados de la cantidad de casos, ¿no? Pero en este relato solo se está hablando de esta situación específica, con estas características, ¿no? Particulares, interindividuales, y por ello cabe decir, y pensamos un poco en el tema en el que estamos trabajando, que son las relaciones amorosas entre personajes, ¿no? A decir que sin embargo, este caso particular, este caso específico que ha construido Juan José Arreola, tiene una universalidad, ¿no? Por lo bien planteada que está la estrategia narrativa, la connotación que este relato produce en los lectores es una connotación significativa, es una connotación valiosa, valiente para el lector, ¿no? Eso es importante. Entonces hemos hecho, a partir de una lectura del texto, ya hemos ido entonces distinguiendo la presencia de este narrador autodiegético, ¿no? El narrador autodiegético que se opone, allá hay una diferencia con respecto a Eva, donde el narrador es un narrador heterodiegético, ¿no? Ahora, este narrador autodiegético en primera persona de este cuento, sobre todo, no es que realice acciones, sino sobre todo da cuenta de acciones ya realizadas, ¿no? Se siente él con un sentido, disculpen la redundancia, se siente culpable él, ¿no? Se siente culpable, pero a la vez sigue cometiendo el delito, ¿no? Y quien hace más evidente y más ostensible esta culpabilidad es el que justamente es afectado por la infidelidad del narrador, ¿no? Es decir, Genaro actúa en cierto sentido como una suerte de juez, ¿no? De alguien que está sancionando este comportamiento, pero un juez que lo hace de un modo, como ya hemos señalado, misterioso, inesperado, ¿no? Inesperado, sorprendente, ¿no? Y que va en contra de las otras opciones posibles que correspondería tomar quien es víctima de las infidelidades cometidas, en este caso por el personaje llamado Amelia, ¿no? El relato es breve, ya dijimos que en cuanto a lo que se refiere, ¿no? Lo que se refiere a los espacios, el espacio es un espacio pequeño y no es muy relevante desde ese punto de vista. El espacio no se presta para un mayor análisis, quizá en una segunda lectura valdría la pena, ¿no? Decir, la ubicación es importante
¿no? Que tiene que ver sobre todo con, es un lugar aislado, alejado de el resto de la población, la ciudad donde... Entonces esto le da un suerte de aire de lugar ausente, de un lugar poco frecuentado por la gente, ¿no? De todas maneras es interesante esta elección que ha hecho, y ustedes deben considerar que en ambos casos, también en EVA, también se trabaja, allí sí el concepto de espacio es trabajado, o de espacio-tiempo, ¿no? Es trabajado de manera más grandiosa, más extraordinaria, porque los hechos ocurren en la biblioteca, pero a partir de del conflicto que se desarrolla en la biblioteca, el narrador omnisciente proyecta un espacio más amplio, un espacio, una espacialidad y una temporalidad que nos remite hasta la prehistoria. Acá diríamos, el faro tiene, creo, principalmente un valor denotativo, ¿no? Es uno de los ingredientes de un relato, precisamente el espacio, el lugar donde transcurren los hechos. Quizá en una segunda lectura, ¿no? En cuanto a los personajes, bueno, que son tres, del que podemos saber más nosotros, al que podemos describir, analizar, examinar, estudiarlo más a fondo, es al propio narrador, ¿no? Porque él es el que está contando la historia, él es el que está narrando, el que ha organizado la trama, ¿no? El inicio, ¿no? El desenlace. Ha utilizado una especie de técnica deductiva, es decir, que en las primeras frases, ¿no? Las primeras frases de este pequeño relato, él ha anunciado, ¿no? Ha anunciado la situación, ¿no? La ha calificado ya, ¿no? Y ha identificado precisamente al personaje del marido engañado, ¿no? Él le carga toda la culpa de este mal momento que le está pasando, por decir, ¿no? Le echa la culpa, o en todo caso responsabiliza, o le atribuye todo esto que para él es horrible, ¿no? Dice él que Genaro usa armas imprevistas, ¿no? Esto significa que él es consciente de que estamos frente a un conflicto metafóricamente hablando, implicaría la presencia de algunas armas, por ejemplo, un cuchillo o una pistola, ¿no? Armas o un machete, como he leído últimamente que ha ocurrido, que podría emplear Genaro, ¿no? Para, diríamos, castigar al infiel. Pero no, él hace uso de armas, dice, de armas imprevistas, ¿no? Lo cual indica precisamente que él es consciente de que el procedimiento que ha elegido Genaro es complejo, que él no lo llega a entender, pero da testimonio para que nosotros los lectores podamos buscar explicaciones o elaborar teorías, ¿no? Acerca de este comportamiento peculiar, singular, de los personajes, ¿no? Los más importantes son, en primer lugar, el narrador, que tiene todas estas características que he señalado. Luego, diríamos, Genaro, ¿no? Que casi no aparece directamente, sino de modo muy breve, o se escuchan algunas palabras al final del relato a Genaro, el marido engañado, el marido
ofendido, pero más allá de eso, claro, sí está su presencia, es una presencia que podríamos llamar, no sé si sórdida, ¿no? Incómoda sin duda para el narrador, pero bueno, él está en su casa, está en su hogar, ¿no? De manera que su presencia, en este caso, es parte de la estrategia, ¿no? Estas armas imprevistas que dejan sin pie al narrador y que lo llevan por eso a confesar que está pues dentro de una especie de laberinto del cual no sabe cómo salir, ¿no? No muestra él al final del relato la decisión de irse, ¿no? Simplemente podríamos suponer que finalmente seguiría él allí dentro de ese trío, sobreviviendo dentro de esta situación que él llama asquerosa, ¿no? Por eso voy a leer con todos estos datos que hemos aportado, vamos a releer, dada su brevedad, otra vez, y para captar algunos otros elementos que ustedes puedan haber percibido, ¿no? Porque ya creo que he preferido, en este caso yo, adelantar todos estos elementos para que ustedes los consideren dentro de este análisis que estamos realizando, ¿no? En todo caso, como una suerte de pequeño paréntesis a este trabajo de análisis que hemos hecho del Faro, no recordamos en este momento un relato con estas características. Bueno, de relaciones conflictivas hay muchos relatos. Si pensamos, por ejemplo, voy a tomar nota de mi propio libro, de Julio Ramón Ribeiro, vamos a ver, sí, creo que sí, acá hay un relato, y anoten por favor ustedes también, ¿no? Acá hay un relato que tiene cierta relación, acá está, acá va a aparecer, sí, hay un relato donde sí hay esta especie, pero no en un faro, sino en lugares abiertos, acá está, ¿no? Generosidad, y pronto puede empezarse, no sé si le he considerado moribundos, ¿cómo se llama? O quizá acá en esta edición estamos haciendo un paréntesis, pero estamos trabajando con las fuentes, ¿no? Vamos a ver, puede ser que esté acá este relato cuyo análisis está en mi otro libro, quizá no le... a ver... No hay que ser más servicio. Sí, me parece que el texto tampoco está en esta antología, ¿no? Y yo no lo he considerado, bueno, está considerado en otro libro mío, allí sí, ¿no? Allí sí se hace el análisis respectivo, ¿no? Y entonces sí, allí podemos anotar esa intertextualidad que descubro ahora, en este momento, en algunos aspectos, ¿ah? Entre el relato, el Faro, lo voy a anotar acá en mi pequeño archivo, el Faro tiene algunos puntos de relación con mar afuera, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro. Me parece que ese cuento está en su primer libro, en su libro El gallinazo sin plumas, ¿no? ¿Y por qué digo que hay una cierta intertextualidad entre el Faro, donde hay tres personajes allí encerrados literalmente dentro de un faro, encerrados y comprometidos dentro de una situación terrible, como dice el narrador, ¿no?
digo que tiene cierta intertextualidad con mar afuera, porque allí también, diríamos, se percibe de otro modo, ¿no? De manera ribeiriana, se percibe también, se puede inducir allí también, ¿no? Es un cuento más bien donde Julio Ramón emplea la técnica del dato escondido, ¿no? En alguna medida, pero sí llega a, bueno, maneja ese dato escondido, pero en algún momento el lector puede darse cuenta de qué trata o cuál es ese dato escondido que él ha considerado y luego lo ha señalado dentro de alguna parte del relato, y de ese modo le da una mayor comprensión al texto, aunque el final de ese relato mar afuera es un final incierto, no sabemos qué va a pasar. Por ello, brevemente les señalo que en este relato llamado Mar Afuera también hay tres personajes, ¿no? Tres personajes, dos personajes masculinos y un personaje femenino, ¿no? Y allí también se percibe a través del desarrollo de la historia que estos dos personajes masculinos han estado interesados en el pasado en esta mujer cuyo nombre he olvidado, ¿no? Esta mujer era atractiva para ambos personajes. Uno de estos personajes se llama Janampa, ¿no? Me parece que es un cuento contado en primera persona. Sería posible contar con mi primer libro sobre Ribeiro para ver este detalle, por favor. Si, a ver, nuestra querida asistente nos proporciona. Aquí nomás a la mano están mis libros, el primer libro que se editó en el 2010, ¿no? El 2010, para incorporar este dato a nuestro proyecto de investigación, ¿no? Para ser un poco más preciso con respecto a la intertextualidad que advierto entre el Faro y este relato llamado Mar Afuera, ¿sí? Muchas gracias, muchas gracias. Acá está el libro. Este es mi primer libro sobre Ribeiro, no mi primer libro como autor, sino mi primer libro sobre Ribeiro, el análisis de 30 cuentos en este libro que ustedes ven allí, que se llama Ribeiro, el arte de narrar y el placer de leer. Antonio González Montes. Está publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima, ¿no? Una carátula muy bonita, muy sugestiva, ¿no? Allí tienen el libro, lo pueden ustedes conseguir. Se publicó el año 2010, sí, el año 2010. En su origen fue un proyecto de investigación que yo realicé en la Universidad de Lima, ¿no? Y luego el Fondo Editorial consideró que este trabajo mío podía publicarse como libro, y así fue. Estoy muy orgulloso de él. Y acabo de darme cuenta que este libro ya cumplió más de una década, ¿no? 2010, 11 años tiene, 11 años, ¿no? Todavía es un jovencito este libro, un jovencito como yo. Bueno, entonces aquí nos vamos. Acá lo interesante es que cada relato está analizado de manera particular, ¿no? Por eso hay un prólogo también, por cierto, donde se habla del cuento, las técnicas narrativas, ¿no? Y dentro, sí, Mar Afuera, está exactamente en la página 52, para que veamos la intertextualidad que se puede observar entre el Faro y Mar Afuera, ¿no?
Acá se hace el análisis repetitivo, que está entre las páginas 52, 53, 54, 55, ¿no? 56, y en la página 57, o sea, es considerable, unas 5 páginas a un relato, está un cuadrito, ¿no? Es que muestra la estructura del cuento, donde es sintetizado. Este cuadro es de mi autoría, ¿no? Este cuadro que ven ustedes acá, este cuadro de aquí. Bueno, y allí podemos ver, por ejemplo, que sí, que allí lo que ocurre, los personajes son 3. Janampa, digamos, es el malo de la narración, el malo del cuento, ¿no? En todo caso, el que parece ser que quiere cometer una maldad. Luego, sí, es un narrador heterodigético, un narrador en tercera persona. Entonces, este narrador en tercera persona, a través del desarrollo de la historia, nos hace conocer a los personajes que son Janampa, ¿no? Que son personajes del nivel popular, ¿no? Probablemente pescadores o obreros, ¿no? Luego Dionisio es el que... bueno, ellos dos pretendían a una mujer cuyo nombre no se da, sino que al hablarse de ella se habla como la prieta, ¿no? La prieta. Y acá pongo entre paréntesis evocada, es decir, en el cuento no aparece la prieta, pero es esta mujer que es el objeto de deseo fue deseo para ambos personajes, tanto para Dionisio como para Janampa. Lo que ocurre es aquí que, durante un buen tiempo, no se precisa, debió ocurrir antes sin duda, son hechos anteriores al desarrollo del cuento. Allí se hace referencia a que ambos, Dionisio y Janampa, cortejaban a la prieta, ¿no? Así se denomina. Cortejaban a la prieta, querían ganársela, querían seducirla. Entonces se entiende que había entonces una rivalidad entre ambos, ¿no? Ahí también hay un triángulo amoroso, ¿no? Por eso decía, hay una cierta intertextualidad. Pero esta historia transcurre en espacios más amplios, y curiosamente, ¿no? La mayor parte del relato ocurre en el mar. Miren qué interesante, otro tipo de ambiente, pero el mar se relaciona con el faro, porque el faro, como lugar físico, sirve para ver, para observar el mar. Entonces podría ser que, teóricamente hablando, el narrador haya observado, ¿no? Este narrador heterodigético haya podido observar las escenas principales de este relato, ¿no? Desde el faro, ¿no? Porque las acciones principales consisten en lo siguiente, consisten en que, bueno, ya producida esta doble, el interés de ambos por la prieta, a la larga la prieta elige a Dionisio, ¿no? Dionisio, elige a Dionisio, y como ustedes comprenderán, sí, Janampa, que es un hombre más fuerte, más fuerte, más violento, ¿no? Más agresivo, ¿no? Él maneja una especie de lancha, no es pescador, fortachón. La prieta acepta a Dionisio y se va a vivir con Dionisio, ¿no? Una relación un tanto informal, son personas pobres, no tienen grandes recursos, y bueno, finalmente la prieta elige
a Dionisio, ¿no? Y ocurre que esto lógicamente deja en una situación de tristeza a Hanampa, pero en realidad lo que él quiere es vengarse, ¿no? Vengarse de esta derrota que ha sufrido, esta derrota que le ha propinado Dionisio, porque la Prieta ha elegido a él, a Dionisio, ¿no? Entonces su táctica consistió, aquí es comparable con Genaro, pero de otra manera, su técnica consistió en que se acercaba al lugar donde vivía la pareja de la Prieta y Dionisio, se acercaba y tiraba piedritas, tiraba piedras, ¿no? Así, de vez en cuando, ocasionalmente, pasaba por ahí y molestaba, tiraba piedras o se hacía ver, o en fin, se acercaba, ¿no? Estaba en esta actitud de permanente agresión, la expresión de esta conducta agresiva, de esta conducta que rompía el equilibrio de esta casa en la que hacían su vida tranquila Dionisio y la Prieta. Pero transcurrido cierto tiempo, ocurre que un buen día, un día cualquiera, y ahí donde se centra principalmente el relato, un día cualquiera, Hanampa ubica a Dionisio, está cerca al mar relativamente, ¿no? Ubica a Dionisio, perdón, Hanampa, que es más fuerte sin duda que Dionisio, ubica a este, ¿no? Y no lo invita, sino a la fuerza lo sube a la canoa, a la embarcación pequeña, lo sube allí, incluso creo que verbalmente no le dice nada, simplemente lo sube como si fuera un pasajero allí, lo sienta en esa canoa y comienza a navegar, ¿no? Comienza a navegar, no hay diálogo entre ellos, los dos están inmutables, ¿no? Y claro, eso hace que Dionisio se quede un tanto sorprendido por la conducta de Hanampa, porque él dice, ¿para qué me ha hecho acompañarlo en este viaje? ¿Qué planea él, no? Entonces, a través del narrador omnisciente nos enteramos de estas preocupaciones de Dionisio, y Hanampa siempre imperturbable, navegaba y navegaba y navegaba, pero no se manifestaba nada. Ahora, uno puede deducir, el lector puede deducir que lo que va a hacer Hanampa es simplemente en algún momento, ¿no? Aprovecharse de las circunstancias y bueno, tirar al mar a Dionisio para que se ahogue, ¿no? Y de esa manera consumar la venganza, que, bueno, desde su punto de vista, ¿no? Consumar esta venganza que él seguramente pensó, ¿no? Pero el narrador en todo caso no es tan explícito, pero ese es en el fondo, ¿no? Entonces ya vemos que aquí también hay un conflicto que todavía no se ha resuelto, porque no se sabe finalmente si Hanampa echó al mar a Dionisio o no, porque el relato termina allí precisamente, ¿no? Dando cuenta de este viaje que están realizando estos dos personajes a lo largo del mar. Bien, aquí nos detenemos y ya descubrimos una interrelación, estamos avanzando en el trabajo y seguimos, como siempre, disciplinadamente en la próxima sesión del curso. Muy buenas tardes a mis alumnas ausenciales al curso. Bueno, ustedes se la pierden.